El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En el 2014, los estados con más suicidios fueron Campeche, Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán. Por otro lado, Oaxaca, Morelos y Guerrero presentan la tasa más baja. El suicidio se define como el acto de terminar intencionalmente la propia vida de forma deliberada y realizada por una persona en pleno conocimiento y expectativa de su desenlace fatal. Se puede entender el suicidio como un dolor psíquico, un dolor lacerante, angustioso, profundo y constante de tipo psicológico en la psique, en la mente. El suicidio se lleva a cabo cuando la persona experimenta que su dolor psicológico es intolerable. Entonces, el suicidio puede conceptualizarse como un método para resolver un problema que causa sufrimiento relacionado con sentimientos de desesperación e impotencia. El suicidio representa un conflicto entre la voluntad de vivir y el hecho de vivir a merced de tensiones incontrolables. El comportamiento suicida se relaciona fuertemente con problemas de salud mental y de enfermedad física. Los pacientes con intentos suicidas no consumados habían experimentado ideas suicidas durante el mes anterior a su cita con el médico. Por otro lado, existe el comportamiento autodestructivo de tipo indirecto. Muchos sujetos parecen expresar comportamiento suicida de tipo indirecto a través de diversos métodos, incluyendo actividades peligrosas de estilo de vida que los colocan en mayor riesgo de morir. Son levemente suicidas. Se puede considerar que el comportamiento sexual de alto riesgo, fumar cigarrillos, comer en exceso, someterse a dietas de manera excesiva, los trastornos alimenticios, el uso de drogas como alcohol, conducir de manera peligrosa o no usar los cinturones de seguridad son formas de expresión parcial de impulsos suicidas. Los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres de todas las edades. Las mujeres tienen más posibilidades de efectuar intentos de suicidio. La mayoría de estos no tienen éxito. Es más probable que los hombres consumen el suicidio porque emplean métodos de tipo más mortal. Las mujeres con frecuencia realizan intentos suicidas con sobredosis, pero no es probable que esto les cause la muerte. El método más común de suicidio en México es el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Es el método más frecuente. Existen en la vida cotidiana factores estresantes que predisponen al suicidio y coinciden con las fases del desarrollo del ciclo vital, como por ejemplo los conflictos interpersonales, las separaciones y el rechazo son los factores más importantes en la adolescencia y sujetos adultos jóvenes. Los problemas económicos son el factor principal para el grupo comprendido entre 40 y 60 años de edad. En pacientes con más de 60 años, las enfermedades se consideran como el factor predisponente más importante. La desesperanza la podemos definir como la pérdida en la ilusión en el futuro, en la cual se cree que aquello que uno desea o pretende no es posible de alcanzar. Generalmente se acompaña de no tener un plan o una razón que le dé sentido a la vida. La desesperanza constituye un factor central en el suicidio. Existe una elevada asociación de la desesperanza con el riesgo suicida a largo plazo. La desesperanza no es específica de la depresión. La desesperanza puede acompañar a la desmoralización en otros síndromes con tendencias suicidas, como por ejemplo en la esquizofrenia, trastorno de la ansiedad, por mencionar algunos. La desesperación implica no solamente un sentimiento de desesperanza por un cambio, sino también la necesidad de que la vida es imposible sin un cambio. La culpabilidad también se ha visto como componente afectivo en pacientes con tendencias suicidas. Las personas que se sienten culpables y piensan
que su familia la pasaría mejor sin ellos, aunado a la sensación de desesperación, el componente emocional y la influencia del medio ambiente, hace que estas personas corran mayor riesgo de realizar un intento de suicidio. En los casos en los que hay antecedentes de estrés postraumático, se encuentra un sentimiento importante de culpabilidad que se puede convertir en un comportamiento suicida. Este sentimiento nace del autoodio y la necesidad de autocastigo, atribuible en parte a la percepción de culpa por las acciones cometidas y en parte por la culpa del superviviente. En el caso de la depresión, el tono bajo en el estado de ánimo tiene que ver con la culpa derivada del estado de autorrecriminación de la persona deprimida. La conducta agresiva y violenta son rasgos importantes y que pueden ser reconocidos en el paciente suicida. Por otro lado, la fantasía de la reunión con un objeto o un familiar que se ha perdido a través de la muerte puede justificar el fenómeno de los suicidios en los aniversarios, así como los suicidios que ocurren durante el periodo de aflicción. Los individuos que pierden a la persona amada, ya sea porque muere o porque la relación termina, tienen la fantasía del renacimiento. Los pacientes se ven a ellos mismos como incompletos en ausencia del objeto ausente y ven la reunión a través del suicidio como una forma de renacimiento. El suicidio y sus intentos como abandono por desquite o venganza se observan en aquellos pacientes que sienten que la única forma de sobreponerse a una situación es a través del control de la vida o la muerte. La ilusión de controlar y mantener el control se observa en aquellos sujetos que tienen fácil acceso a los medios para suicidarse, aunque nunca lo intenten. La expiación la vamos a definir como la purificación de las culpas mediante algún sacrificio. El suicidio como venganza se correlaciona con la observación freudiana clásica de que el inconsciente desea matar el objeto perdido ambivalente. Como extensión de esto, la ira inconsciente y el impulso homicida se observan como una necesidad de autocastigo o expiación. El paciente se siente culpable por el odio que siente por el objeto y el suicidio no solamente sirve como venganza, sino también consigue la expiación. Conforme el nivel social de la persona es más alto, corre mayor riesgo de suicidarse. El trabajo protege en contra del suicidio, aunque ciertas ocupaciones se asocian con mayor riesgo de suicidio. Los médicos corren mayor riesgo de suicidio, hasta 3 veces superior al de la población y que otras profesiones. Dentro de los médicos, el sexo femenino tiene un riesgo ligeramente más alto que los varones. Los individuos que tienen más probabilidades de poner en práctica sus ideas suicidas son los que han experimentado alguna lesión narcisista, es decir, que lesiona la propia autoestima, como un descenso de categoría en el trabajo, alguna enfermedad física crónica o alguna desfiguración. Determinados sujetos pueden considerar el suicidio como un mecanismo para salvar las apariencias tras sufrir una humillación o una vergüenza social, esto es, una pérdida súbita de estatus o poder económico. Esta forma de suicidio es rara en sujetos que no sufren trastornos mentales. Los pacientes con enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad pueden sentir vergüenza en relación con la ideación suicida y no buscan ayuda ni aceptan un tratamiento fácilmente. El suicidio es un fenómeno que se presenta en forma repetitiva a lo largo del tiempo. La mayoría de los suicidios, más del 90%, ocurren en sujetos que presentan trastornos psiquiátricos en el momento de cometer el suicidio. Los pacientes que gozan de una buena salud tienen un riesgo bajo de suicidio. Los que viven acompañados o que están casados tienen menor riesgo. Se observa un aumento de suicidio entre los individuos que anteriormente estaban casados, pero que quedaron viudos o se divorciaron.
en el momento en que decidieron poner fin a su vida. El número de suicidios es mayor entre las viudas y entre las divorciadas. El matrimonio, cuando está reforzado por hijos, reduce de manera significativa el riesgo de suicidio. Las personas solteras que nunca se casaron tienen casi el doble de probabilidades de cometer suicidio que los individuos casados. Uno de los factores más importantes que se han identificado y que se correlacionan con el número de suicidios es la disponibilidad de medios para cometerlo. La disponibilidad de armas de fuego, acceso a medicamentos, venenos o productos industriales. Todo esto se correlaciona en forma directa con el riesgo de suicidio. Se conoce como parasuicida el comportamiento autodestructivo y los intentos de suicidio no fatales. Los pacientes parasuicidas generalmente están conscientes que los medios utilizados no son letales y presentan características diferenciadas de aquellos que presentan un comportamiento suicida letal. Los métodos del intento tienden a ser escasamente mortales, por ejemplo, el conocido intento de ingerir un número de pastillas por debajo del límite mortal o las laceraciones en la muñeca en comparación con métodos altamente mortales como las armas de fuego o el ahorcamiento. Sin embargo, los intentos parasuicidas no deben ser tomados a la ligera, ya que un porcentaje de pacientes que tienen intentos parasuicidas realizan algún intento suicida letal al paso de pocos años. Los intentos suicidas son más frecuentes en las mujeres, mientras que la consumación es más probable en los varones. Los intentos son más frecuentes en los jóvenes con menos de 35 años, mientras que la consumación es más frecuente en ancianos a partir de los 60 años. El entorno es muy importante y sirve para determinar la relación existente entre la fantasía y el riesgo-rescate. El paciente que hace un intento en su casa o donde puede ser descubierto contrasta con el paciente que escoge un entorno aislado donde hay pocas posibilidades de rescate. Los pacientes suicidas con trastornos de la personalidad son más propensos a llevar a cabo intentos no mortales, mientras que los suicidas con trastornos del ánimo, psicosis y problemas de drogadicción tienden a consumir el intento. No se puede olvidar la importancia del parasuicidio, teniendo en cuenta que el 10% de los intentos parasuicidas acaban finalmente en suicidio. La mayoría de los suicidios consumados ocurren en pacientes con enfermedades psiquiátricas identificables. El 94% de los sujetos que consumaron el suicidio padecían un trastorno psiquiátrico de carácter afectivo o padecían alcoholismo. Un pequeño porcentaje de suicidios se dan en personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, desastre económico que afecte su posición social. Los suicidios en pacientes no psiquiátricos con enfermedades terminales, cáncer por ejemplo, son un 5% del número total de suicidios. La mayoría de los suicidios ocurren en pacientes con trastornos psiquiátricos y en la mayoría de los casos pueden ser tratados. El 15% de los pacientes con trastornos anímicos como la depresión psicótica, la depresión bipolar y bipolar están en riesgo de realizar un intento de suicidio. El factor predisponente no es el estado maníaco, sino la presencia de depresión que acompaña el estado bipolar mixto. El estado bipolar mixto se asocia con un riesgo especialmente elevado de suicidio debido a la peligrosa combinación de un estado muy disfórico y un grado muy elevado de energía y perturbación. En ausencia de manía franca, los pacientes con trastornos bipolares pueden pasar desapercibidos y no recibir estabilizadores anímicos. Consecuentemente, una labilidad afectiva persistente y cíclica puede predisponer al suicidio. La ansiedad y el ataque de pánico constituyen factores de riesgo de suicidio a corto plazo.
Existen factores de riesgo que pueden estar presentes en pacientes que están en riesgo de realizar un intento de suicidio y son antecedentes de intentos previos, ideación suicida y desesperanza, ataques de pánico, ansiedad cíclica grave, disminución de la concentración, insomnio generalizado, abuso del alcohol y anedonia. La anedonia la podemos definir como una falta de capacidad de reaccionar a los estímulos placenteros. Es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades. El trastorno depresivo y la drogodependencia constituyen una combinación especialmente fatal, lo que subraya la importancia de reconocer la depresión en el paciente alcohólico y en aquellos pacientes que consumen drogas. Con frecuencia, el suicidio se da en la familia. Los individuos que tienen antecedentes familiares de intentos de suicidio letales y no letales tienen más riesgo de suicidarse. Los parientes de primer grado de pacientes psiquiátricos suicidas tienen hasta 8 veces más probabilidades de intentar suicidarse. Los miembros de la familia que intentan suicidarse sirven como modelo para otros miembros cuando estos afrontan crisis emocionales. Existen posibles factores genéticos que contribuyen al suicidio, quizás sean los que se relacionen en la transmisión de enfermedades mentales como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la susceptibilidad a la dependencia del alcohol y el consumo de otras sustancias que pueden provocar impulsividad. El suicidio en personas con drogodependencia aparece después de muchos años. La dependencia a sustancias psicoactivas como el alcohol o drogas aumenta el riesgo de suicidio en un paciente hasta 5 veces. El alcohol es la sustancia con mayor abuso. La mayoría de los suicidios ocurren en aquellas personas que abusan de múltiples sustancias. Aproximadamente el 25% de sujetos que se suicidan son alcohólicos. El consumo y abuso de varias drogas a la vez se relaciona todavía más estrechamente con el suicidio. El suicidio se relaciona fuertemente con el consumo de cocaína en forma de crack. Existe una serie de rasgos identificables en aquellas personas con drogodependencia y que consuman el suicidio. En su mayoría son varones jóvenes que consumen alcohol y otras drogas en forma simultánea, tienen antecedentes de sobredosis y tienen tendencia a la depresión. En este contexto, el alcohol y las drogas producen desinhibición y suprimen el miedo residual frente al suicidio en el sujeto con drogodependencia y de este modo sirven como factor precipitante. La desinhibición, la impulsividad y una escasa capacidad de discernimiento asociados a la intoxicación pueden llevar a comportamientos de alto riesgo como actos violentos, las autolesiones y la sobredosis. Un comportamiento suicida accidental se puede presentar en pacientes cuando se encuentran bajo el efecto de drogas o del alcohol. Estos suicidios accidentales ocurren en aquellos pacientes que conducen vehículos en estadio de intoxicación, especialmente en accidentes con un solo vehículo implicado. También en los peatones con intoxicación. Se ha observado que un elevado porcentaje de peatones fallecidos en accidentes de tráfico se encontraban en estado de intoxicación en el momento de ocurrir la muerte. Aproximadamente el 10% de los pacientes con esquizofrenia consuman el suicidio. La mayoría de estos ocurren en hombres jóvenes. En la esquizofrenia el riesgo de suicidio es más probable que se consume cuando la psicosis está bajo control. En personas con elevado éxito, estatus socioeconómico alto, antes del diagnóstico de alguna enfermedad potencialmente discapacitante o mortal, la elevada autoestima se relaciona fuertemente con la consumación del suicidio. Por ejemplo, los esquizofrénicos que cometían suicidios, había un mayor porcentaje con educación universitaria
tenían conciencia de la gravedad de su patología y tenían miedo a un mayor deterioro. La depresión, la desesperanza y la presencia de alucinaciones en forma de órdenes que obligan a la autolesión en el paciente esquizofrénico se consideran como de alto riesgo suicida. El paciente desmoralizado y psicológicamente alterado no tiende a ser hospitalizado y por este motivo no puede ser protegido frente a la conducta suicida. En todos los pacientes portadores de trastornos psiquiátricos que tienen una mayor concienciación de su trastorno y pueden reconocer con mayor claridad la realidad de su situación, las limitaciones intelectuales, así como la probable evolución desfavorable a mayor discapacidad, puede ser un detonante muy importante para el suicidio. Los adultos mayores, por lo general, tienen un porcentaje más alto de consumar el acto suicida, tanto en hombres como en mujeres, con respecto a otros grupos de menor edad. Los factores predisponentes del suicidio en el paciente adulto mayor son el aislamiento social, la pérdida del cónyuge, ansiedad secundaria a inestabilidad económica y finalmente la depresión puede pasar desapercibida en los sujetos ancianos. Cuando los adultos mayores rechazan el tratamiento médico o la asistencia médica, se niegan a participar en actividades y se manifiestan en contra de los cuidadores y del personal que se encarga de ellos. Estos comportamientos deben alentar al médico y a los cuidadores de la presencia de una depresión. La tasa de suicidios en la adolescencia ha aumentado en los últimos años. La depresión grave es el rasgo más característico en el suicida adolescente. El aumento en la tasa de divorcios, la disolución del núcleo familiar y la disponibilidad de armas de fuego y drogas han contribuido en este aumento. Los varones tienen un riesgo superior a las mujeres. La experiencia del suicidio de un miembro de su familia o de un amigo es un antecedente de mucha importancia, ya que en alguna época de adaptación el adolescente lo puede tomar como modelo de ejemplo como respuesta a la solución de un problema. Los adolescentes corren un riesgo especial por los retos que deben afrontar: experimentación con el uso de sustancias y primeras relaciones románticas, impulsos conflictivos entre acercarse a la familia o lograr el distanciamiento emotivo, conflictos con progenitores, hermanos, compañeros y de tipo escolar. Los adolescentes homosexuales y las lesbianas y bisexuales tienen un riesgo aún mayor. En las últimas décadas se ha observado un incremento en el número de suicidios entre adolescentes. En la población adolescente, el suicidio o bien la ideación suicida y el intento sin éxito pueden ser incitados por imitación en respuesta a películas o eventos en redes sociales. En el adolescente y en los pacientes con trastornos de depresión y los trastornos de la conducta, especialmente con comportamiento antisocial, la hostilidad, la agresión y el ataque también se correlacionan con el suicidio. El suicidio en la adolescencia va ligado a hostilidad, no solamente hacia uno mismo, sino hacia el entorno. Se ha hallado una correlación entre los comportamientos suicida y agresivo cuando existe un abuso de sustancias en los progenitores. En el paciente con ideación suicida se han encontrado alteraciones de la transmisión serotoninérgica en el sistema nervioso central. Se encuentra una disminución en la serotonina. Los niveles reales de serotonina están influidos por factores como la dieta y la ingesta de drogas o alcohol. El paciente suicida puede provocar todo un abanico de emociones indeseables en sus familiares y en el personal de salud a su cargo, como odio, miedo e inquietud, que pueden interferir con su capacidad de establecer una comunicación adecuada. Como resultado de esto, la ideación suicida o su intento pueden no mencionarse en absoluto. Por eso debe de mejorar la relación entre familiares
y entre el personal de salud a cargo del paciente potencialmente suicida para construir una alianza con este tipo de pacientes y ellos sientan la confianza de expresar en forma libre sus pensamientos. En la ideación suicida es fundamental valorar la intención de puesta en acción de la ideación suicida. Se debe de investigar si existe un plan suicida con especial atención a los pasos que pretenden realizar, así como los pasos que ya se han tomado para llevar a cabo dicho plan y evaluar su potencial letal. Debe investigarse la disponibilidad de medios, desde el almacenamiento de medicamentos hasta de armas de fuego. Debe preguntarse si ha realizado alguna acción específica para preparar su muerte, como la compra de un arma, haber hecho testamento o regalar objetos valiosos. Si existen alucinaciones, especialmente en forma de órdenes de quitarse la vida, anedonia, desesperanza y ansiedad profunda. Es fundamental obtener antecedentes de intentos previos de suicidio, así como de violencia e impulsividad. Debe valorarse la presencia de alguna adicción. Los antecedentes familiares de suicidio y violencia pueden ser predisponentes hacia una conducta suicida peligrosa. Se debe investigar la participación del sujeto en actos violentos. Se debe averiguar si el paciente está consciente de ser violento o si cree que ser violento está bien o se trata de un comportamiento anormal o inusual. El riesgo de suicidio aumenta en la medida en que el paciente no logra ser funcional en un contexto social, así como con la disfunción familiar. Más de la mitad de las personas que al final intentan suicidarse acuden a valoración médica y en otras lo han comentado dentro del núcleo familiar, y esto sugiere que estos pacientes buscan ayuda previa al intento suicida. En la mayoría de los casos, los pacientes que llevan a cabo comportamientos parasuicidas, esto significa intentos de suicidio repetidos de tipo no mortal, corren mayor riesgo de realizar intentos de suicidio y de morir en ellos en los meses o años que siguen a cualquier intento parasuicida. Los familiares, amigos y médicos pueden resultar afectados de manera adversa por los actos de suicidio. Quienes sobreviven al paciente suelen experimentar intensos sentimientos de dolor, tristeza, ansiedad y culpa. Es probable que piensen de manera repetida en lo que pudieron haber hecho para evitar su muerte. En ocasiones sentirán ira hacia el paciente o hacia el médico que lo trató.